Sigue la discusión acerca de la cárcel de máxima seguridad que se pretende instalar en lo que se ha llamado barrio judicial, barrio penitenciario, donde está el centro de justicia, donde está Santiago 1, ahí la cárcel de alta seguridad, la nueva cárcel de alta seguridad, ahí está también el Repaz y todo ese tipo de instalaciones penitenciarias. El gobierno insistió en que esta cárcel de máxima seguridad para líderes del crimen organizado no es una medida improvisada, como acusó la alcaldesa Iracy Hasler, quien se opone a la instalación de este penal o de un penal de estas características en la comuna de Santiago. La ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que ubicar el recinto en este llamado, como decimos, barrio judicial o barrio penitenciario, porque está todo ahí más o menos cerca, es la medida más conveniente. Y el presidente, Gabriel Boric, que hizo por primera vez declaraciones después de sus anuncios, defendió las medidas anunciadas y adoptadas en materia de seguridad. Daniela Ruiz-Tagle está en La Moneda, nos cuenta más. Hola Daniela, buenos días. Muy buenos días. Estoy en constante comunicación con todos los alcaldes de Chile. Respondió el día de ayer el presidente de la República, Gabriel Boric, al ser consultado por la radio respecto a esta polémica, en donde se ha visto una ofensiva que ha intensificado la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, militante del Partido Comunista. Esto para evitar que se construya esta cárcel de máxima seguridad para líderes del crimen organizado en Santiago Centro, principalmente en lo que sería la ampliación del penal Santiago 1. Recordemos que ahora el Ejecutivo está hablando de ampliación y no de nueva cárcel a propósito de este anuncio. Los dichos del mandatario los entregó tras visitar el Café Blue Yard, que queda a pocos pasos del Palacio de la Moneda, pero que visitó después de una pauta de prensa en donde desde Cerrillos anunciaba mayor dotación de carabineros. Allí defendió la estrategia en materia de seguridad que lleva adelante el Ejecutivo. Dijo que él no tiene tiempo para peleas políticas. Estos son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes, hechos concretos, medidas efectivas, con unidad de propósito, con el Estado presente. Acá no hay atajos, no hay improvisación y tampoco, al menos yo, tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada. Ahora bien, las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, según los equipos de presidencia, no se tratarían directamente del caso, ¿no es cierto?, de esta cárcel de máxima seguridad o habrían sido apuntados directamente hacia la alcaldesa de Santiago. Sin embargo, más tarde, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada respecto a lo anterior y ella sostuvo que efectivamente acá, en esa materia, en ese punto en particular que tiene que ver con esta cárcel, no se está improvisando. Ella dice que finalmente van a insistir en lo que ha dicho el presidente en cuanto a que finalmente se va a construir la ampliación del penal Santiago 1. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, ha dicho en más de una oportunidad que el Ejecutivo está improvisando con esta medida, incluso con el apoyo de parlamentarios que representan los distritos 10 y 13, ha pedido que se reconsidere esta medida. El día de ayer, la ministra del Interior, Carolina Toá, quien recordemos fue alcaldesa de Santiago, se refirió a este tema. Ella dijo que la medida va, que es el lugar más conveniente y desde el punto de vista de, por ejemplo, la seguridad. La escuchamos. La verdad es que ese problema existe hoy día, no va a aparecer por la cárcel de alta seguridad. De hecho, las cárceles de alta seguridad, el impacto que tienen en el entorno es muy bajo, porque no tienen la circulación que tienen las cárceles más abiertas, por ejemplo la penitenciaria. Entonces, la verdad es que conociendo la historia que hay en ese lugar, esto debiera ser la oportunidad en que esa deuda se zanje. Hay que establecer en el proyecto donde se va a autorizar esto, un mandato legal para asegurar una contingente de seguridad permanente. Permanente, dice la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Qué es lo que han dicho, por ejemplo, desde el Partido Comunista? Ayer se refirió a este tema el presidente del PC, Lautaro Carmona. Evitó polemizar con el gobierno en este punto en particular. De hecho, cuando se le pregunta, él dice, bueno, pregúntenle a ella, esto tendrá que contestarlo ella, refiriéndose a la alcaldesa de Santiago. Escuchemos las declaraciones del timonel comunista.
no creo que sea lo más recomendable que yo sea el comentarista de opiniones. Primero, gran medida del gobierno, gran medida anunciar que haya una nueva cárcel. Está representando la opinión de una comunidad, digamos. Ella es alcaldesa no del Partido Comunista, sino de la Comuna de Santiago. No conozco que haya una corriente de opinión en Santiago que esté juntando firmas para pedir que por favor dejen la cárcel en Santiago. Entonces, el diálogo, el intercambio, las formulaciones en los planos que corresponden van a saber encontrar síntesis. Este es uno de los puntos que, por ejemplo, han apuntado otros dirigentes del Partido Comunista que sí han entregado su respaldo más explícito a Iracy Hasler. Por ejemplo, la diputada del Partido Comunista Alejandra Plasencia fue consultada si es que deberían realizar una pausa, tanto el gobierno como el Congreso, para que pueda llegar a un punto medio y considerar también la opinión del municipio. Ella dice que sí, que cree que todavía hay tiempo en la materia. Escuchemos a la diputada Plasencia. Claro, puede ser irrevocable. El tema es que eso no significa que haya que obviar cuestiones que son reales y que tiene que ver con las afectaciones de los barrios aledaños a la construcción de este centro penitenciario que se suma a un barrio que ya está suficientemente colapsado. Yo creo que todavía tenemos tiempo y creo que el tiempo hay que aprovecharlo. Ella cree que hay tiempo, desde el gobierno creen que no hay tiempo, que esto hay que comenzar a construirlo desde ya, ¿no es cierto? Recordemos que el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha sido quien ha recibido mayores críticas por parte de los detractores de esta medida que al menos esté emplazada en Santiago, considerando que cuando se anuncia la creación de una nueva cárcel no se dan detalles de dónde va a estar emplazada y ese día justamente el ministro Cordero estaba de vacaciones. Él vuelve el fin de semana que pasó y ya el día lunes anuncia el lugar y las mayores características de lo que será este centro penitenciario para líderes del crimen organizado. Allí se ha señalado, por ejemplo, que está bien el anuncio del presidente y que ha sido específicamente Cordero quien ha utilizado, por ejemplo, los conceptos como ampliación para saltarse la opinión del municipio en este tipo de materia, en esta construcción. El día de ayer han hecho un llamado a algunos sectores políticos del oficialismo a no dejar solo al ministro de Justicia, Luis Cordero. Escuchemos al presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos. Llama la atención que cuando el gobierno trata de avanzar, hay sectores que finalmente se oponen a ello. Y así se van obstruyendo las iniciativas que en definitiva van en beneficio de la gente. Más que generar polémica, creo que hay que buscar la manera de coayudar a la implementación de estas políticas que son esenciales de seguridad pública y ver las mejores condiciones que puedan mitigar la construcción de una cárcel finalmente sea en donde sea. Sigue esta polémica, ahora responde el Ejecutivo. Durante los días pasados, ¿no es cierto?, había intensificado su ofensiva la alcaldesa Iracy Hasler, que fue al Congreso Nacional, incluso a buscar apoyos. En la mesa de la Cámara ofició al Palacio de la Moneda para que entreguen mayores detalles de esta medida, que ahora es una ampliación de un penal y ya no es una nueva cárcel, como lo han dicho y lo ha dicho incluso el ministro de Justicia, Luis Cordero. Tomás Cati. Todo esto tiene componentes políticos, porque ¿cuál es el asunto? Que todos los que hablan son políticos. Entonces, y actúan con cabeza política. El presidente es político, Iracy Hasler es política, el ministro de Justicia desempeña una función política, o sea, son todos políticos acá. Diputados, ¿para qué decir? Obviamente. Entonces, claro, el presidente dice que no tiene tiempo para las consideraciones políticas. Yo creo que tiene poco tiempo cualquier presidente, también el presidente Boric, pero esto es político. ¿Y por qué digo esto? Porque resulta que Iracy Hasler está a 3 meses de una elección muy importante para ella y para el Partido Comunista. Su reelección como alcaldesa de Santiago. ¿Qué ha hecho en el último tiempo Iracy Hasler en su campaña? Yo creo que ha hecho una buena campaña en el último tiempo. Dedicarse 100% a temas de seguridad. Es que aquí hay unos ocupas, para afuera los ocupas. Eso no era la Iracy Hasler 1, digámoslo de esa manera, capítulo 1. No, esta es una nueva Iracy Hasler en vista de su reelección. A cada rato tiene puntos de prensa con temas de seguridad, pero a cada rato tiene una especie de guardias o de miembros de la seguridad ciudadana de la Municipalidad de Santiago vestidos con prácticamente trajes o uniformes tácticos que los presentó. En fin, esto no se veía
Esto es otra Iracy Hasler que pretende dar esta imagen. No sé cuál es la verdad, si la 1 o la 2, pero ya, eso es. Y esto naturalmente que para ella es complicado. ¿Por qué? Porque una cárcel de alta seguridad en la comuna no significa mayor seguridad para la comuna. Incluso mayor inseguridad por todo el entorno que se produce al interior de las cárceles. Ese es el problema. Lo segundo es que efectivamente hay un problema de interpretación de la ley o de mala aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque el ministro de Justicia, Luis Cordero, invoca una ley que se promulgó recién en diciembre de 2023, hace pocos meses, que dice... Es necesario, ¿qué dice el mensaje? Y el mensaje es muy importante porque significa cuál es el espíritu de la ley, ¿no es cierto? Es necesario introducir disposiciones complementarias especiales en la normativa sobre planificación territorial con el objetivo de establecer consideraciones particulares en atención al interés público y al necesario y apropiado resguardo de la seguridad de la población vinculada a la reconstrucción, ampliación y mejora de establecimientos penitenciarios. Esos son los límites. ¿Habla de cárcel nueva? No. ¿Qué dice el gobierno? No, esta es una ampliación. Pero antes había dicho que era una cárcel nueva. Sí. Y el presidente de la República lo dijo en su anuncio. Aquí hay un problema. ¿Qué ha hecho el ministro Luis Cordero? Inmediatamente oficiar al Ministerio de la Vivienda para que rápidamente esto se pueda hacer. Resulta que envió un oficio mediante el cual solicita aplicar la ley 21.636, la que yo decía, hablaba acerca de su mensaje. Y luego inmediatamente el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, confirmó la recepción y la activación de los procesos correspondientes. Por lo tanto, si esto es así, se van a bypassear, se dice, van a pasar por alto al municipio de Santiago. Y esto es lo que molesta a Iracy Hasler, pero da la impresión, Daniela, que ayer el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se distanció de Iracy Hasler, no le dio todo su apoyo. Sí, lo escuchábamos. Decía, de hecho, bueno, eso tendrá que responderlo ella. Lo cierto es que hemos visto en el último tiempo que Lautaro Carmona ha tratado de no polemizar con el Palacio de la Moneda y en este caso no vemos un respaldo férreo, como ha dado, ¿no es cierto?, en otras ocasiones, en otras polémicas, el presidente del PC. Sí, eso es quizás lo que más llama la atención, ¿no? Que él dice, no voy a opinar, no tengo por qué andar opinando de todo lo que se dice. Bueno, la verdad es que uno espera que lo haga porque lo hace regularmente. Ahí hay un gran punto de diferencia de cómo lo ha hecho el mismo timonel del Partido Comunista en otros casos que involucran a sus militantes. Ahora, acá hay otra derivada que siempre, como dice Tomás, siempre es política, ¿no? Siempre hay que mirarla como desde ese punto de vista, que a veces uno con mucho orgullo está bien alejada, pero hay que verlo ahí desde ese prisma. En relación a si esto se habló o no con la alcaldesa, si esto se le dijo o no a la alcaldesa y al Consejo Municipal, porque ella reclama que no, pero en el aviso original, después del que hizo el presidente, la ministra del Interior dijo que sí, que esto se había conversado. Entonces ahí también hay otro tema, ¿no? Exactamente. Acá lo que reclaman desde el municipio es que ellos no tenían conocimiento sin previo aviso, sin previo anuncio de esta situación. Y claro, efectivamente el gobierno se contactó con la alcaldesa una vez ya estaba anunciada esta nueva cárcel. Ahora, recordemos que Iracy Hasler, cuando a ella se le comenta y cuando ella escucha que se va a construir una nueva cárcel en la comuna de Santiago, desde ese momento ella entregó mensajes a través de sus redes sociales. Y lo cierto es que ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, reconoció que se han contactado con la alcaldesa, pero no entregó detalles de lo que ha sido esa comunicación. De hecho dijo, nada, lo que ya se sabe, pero bueno, no sabemos cuál ha sido ese tipo de comunicación. Lo que sabemos es que Iracy Hasler ha manifestado su molestia, así que por algo presumimos el tenor de esa conversación. Un tema que también, como ustedes dicen, es electoral, ha entrado al debate Mario Desbordes, ¿no es cierto?, que también va a las elecciones por la oposición para la alcaldía, bien digo, y ahí él incluso desliza una acusación que podría ser bastante grave, Katy Tomás, y que dice, yo espero que esto no se trate de un tongo del gobierno para que Iracy Hasler gane votos. O sea, para que esté en primera línea. Mira, a ver, la alcaldesa Iracy Hasler
ha tenido llamados, o sea, su teléfono ha sonado. ¿A quién? Jaime Gajardo. ¿Quién es? Subsecretario de Justicia. Militancia. Comunista. Camila Vallejo, vocera de gobierno, la llamó. Militancia. Comunista. Comunista. Y resulta que también lo llamó directamente aludido Luis Cordero. Conversaron. Porque el asunto está ahí. Ahora, ¿qué dijo ayer Carolina Toá? Dijo, esto no es una improvisación. ¿Qué dijo el presidente Gabriel Boric? Esto no es una improvisación. ¿Qué dijo Iracy Hasler? Es una improvisación. ¿Pero qué dijo Carolina Toá? El gobierno siempre supo, además conocemos los temas con los que trabajamos, que la instalación, en lo que trabajamos, que la instalación de una cárcel iba a ser polémica en cualquier parte que la pusiéramos. ¿Desde cuándo se sabía que la cárcel iba a estar ubicada ahí? ¿Fue improvisación o no? Como reacción a la muerte o al asesinato de las personas en Lampa, ¿no? ¿Sí? Exactamente, pero este tema de la ampliación de la cárcel se está trabajando, dicen desde el Ejecutivo, hace más de un año. Tienen los planos, tenían ya fichado ese lugar desde antes, entonces es un tema que ha sido trabajado desde hace cerca de un año aproximadamente. Y acá Mario Desbordes también se pregunta, ¿cómo Iracy Hasler no sabía de esta situación? O, por otro lado, improvisación, porque resulta que se ocuparían terrenos que tiene el ejército en dependencias que tienen casi 100 años ahí, para certificar balas, explosivos, una serie de cosas. Resulta que el ejército no sabe dónde ir, se están buscando desesperadamente, esto es urgente. ¿El ejército tampoco sabía? ¿Y por qué se habló de una nueva cárcel de alta seguridad si lo que finalmente se iba a realizar era una ampliación pensando en todo lo que se requiere, ¿no? Lo que hemos hablado acerca de la rapidez necesaria, en fin, las opciones que tiene el Ejecutivo para que esto efectivamente se haga rápido? Entonces, claro, 1 año y medio hablando de lo mismo para tener todos estos baches o vacíos, es raro. O es que es improvisación y no se sabía, o es que sí se sabía pero no habían hecho todo el trabajo previo. Estamos en contacto contigo, Daniela. Sí. Vamos a estar en contacto. El día de hoy hay nuevas actividades de prensa de autoridades, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, a ver si se refiere nuevamente a este tema. Gracias. Gracias, Dani.